Cuando llegó a los estudios nuestro invitado especial de esta noche, le preguntaba, ¿y cómo le ha ido con la gritonera que se ha soltado en el Senado de la República en los últimos días? Y me preguntó, ¿a cuál episodio te refieres? Bueno, uno de esos lo registró claramente Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena por el estado de Guanajuato. Uno de estos episodios de, si me permite, de esquizofrenia opositora en una situación que no es ni siquiera debate. No. Alejadísimo del debate que nos merecemos todos los mexicanos y mexicanas. Esto fue lo que registró Antares Vázquez Alatorre, uno de los episodios a los que se refería nuestro invitado, con quien vamos a platicar amplio y tendido. Les cuento un episodio más del Senado de la República. Ahorita, enseguida, les voy a mostrar cómo se pusieron las señoras de los montajes y de los gritos. ¿Y saben por qué se pusieron así? Porque la mesa directiva nos solicitó a las senadoras y senadores donar 5 días de nuestra dieta, de nuestro salario. Y se pusieron como locas. Las fui a grabar, ahorita les muestro. Chequen. Así se ponen cuando está hablando Morena ellas. No dejan que nadie hable más que sus gritos. Mírenlas, fuera de control. Está hablando mi compañera Mónica de Tabasco. Y ellas resulta que se molestan porque se les pidieron 5 días de su dieta de donativo para Guerrero. Entonces están fuera de control las señoras. ¿Cómo las ven? Miren, la señora de los gritos y la señora de los mensajes. Todo porque les pidieron donar 5 días de dieta. Mírenlas. Ven a las señoras, sí. ¿Ya la vieron cómo está? Está muy enferma. Mírenlas. Vean, por su culpa. A la señora de los Ven a ver gritos. aquí. Antares al Congreso, Antares de Morena, por favor. Antares Vázquez se robó el Congreso. ¿Cómo las ven? Los guerrerenses ¿Cómo están las ven? sufriendo. Antares debería Ellas dar querían todo parar el su huracán salario. con una pared. Antares Vázquez se Miren robó a la el señora, convenio. pobrecita la Antares traidora Vázquez de se robó el Sonora. convenio. Antares Vázquez se robó el convenio. Antares Sí. Vázquez se robó Ellas el no convenio. quieren donar Antares 5 días de Vázquez se su robó el dieta convenio. porque la señora Antares es Vázquez pobre. se robó el convenio. ¿Ya la vieron? Antares Es una Vázquez muñequita se robó el descompuesta, convenio. se les rayó el disco. Antares Vázquez Se le robó rayó el disco a la convenio. señora. Antares Vázquez se robó ¿Ya el la convenio. vieron? Ya los convenció de Antares su Vázquez locura, se ¿verdad? robó el convenio. Antares Vázquez se ¿Ya la robó el vieron? convenio. Pobrecita. Antares Vázquez se robó el convenio. Antares Pobrecita. Vázquez. Pues en este ambiente se están debatiendo situaciones de trascendencia para nuestro país. Yo soy de los que dicen que merecemos un mejor Senado de la República, pero ya le preguntaré a un senador al que respeto y admiro, el siempre generoso con este espacio y con su servidor Héctor Vasconcelos, a quien le doy la bienvenida a nuestros estudios. Don Héctor, buenas noches. Gracias, qué gusto estar de nuevo contigo. ¿Cómo le va? Bueno, acabamos de pasar por 2 días muy intensos y eso es decirlo menos. En efecto, yo creo, como lo acabas de decir, que el Senado y la Cámara de Diputados también, obviamente, son espacios donde debe uno estar siempre consciente del significado histórico de estas instituciones, ¿no? Es el lugar del debate y no de los gritos. A mí me parece lamentable que a veces se pierda el autocontrol y empiecen también las descalificaciones personales. Yo creo que el Senado, si uno lo ve históricamente en cualquier país del mundo, y si nos remontamos mucho en la historia, desde el Senado romano, es un espacio donde los ciudadanos y hoy día las ciudadanas también acuden
a intercambiar puntos de vista, proyectos, ideas de preferencia, y nunca debe ser un espacio para el vituperio, para el insulto, para los gritos. En fin, ojalá que nos serenemos todos en el Senado. Ahora, lo que pasa es que los debates de ayer y de antier, estas 2 jornadas legislativas, los temas eran sumamente importantes. En un caso se trataba de lo que para algunos, entre ellos yo mismo, había que moderar, digamos, los excesos financieros, la opulencia, diría yo, con la que se despliega el Poder Judicial de la Federación, en particular la Suprema Corte. Y en el otro caso, pues se trata nada más y nada menos que de los ingresos y el presupuesto para el año próximo. Son 2 cuestiones vitales. Pero eso no quiere decir que deba perderse otra vez en la dignidad del recinto en que estamos y de lo que debe ser la función de un senador o una senadora. Y se aprovechó una de estas jornadas por la tragedia, el siniestro en Guerrero, Claro. tristemente para hacer politiquería con vidas humanas, con una situación que nos debe doler a todos como mexicanos. Exactamente, y que debe ser el tratamiento, el abordaje de una tragedia como la de Guerrero, debe de ser completamente ajeno a la política inmediata. Se trata de los intereses básicos de la ciudadanía mexicana. Es una catástrofe de la naturaleza que yo veo íntimamente ligado, lo veo como el producto del calentamiento global, de esta crisis enorme que tenemos con el cambio climático. Y yo personalmente pienso que la humanidad no atendió este problema a tiempo, que hubiera sido el caso desde finales o mediados del siglo XX, y ahora ya estamos viendo, ya es un hecho, en las cuáles son las consecuencias de cómo todo el sistema de producción que surgió desde la revolución industrial ha dañado el planeta a tal punto que hoy tenemos estos fenómenos meteorológicos. Y por desgracia, no quiero ser ave de mal agüero, pero creo que en las décadas por venir va a haber catástrofes ecológicas y climáticas aún mayores, de la más alta envergadura. Don Héctor, veíamos, escuchábamos a Lili Téllez, a Kenia López Rabadán, algunos otros personajes de oposición, sobre todo del PAN, gritar con un cinismo bárbaro: Morena se robó el Fonden, y ya el subsecretario de Hacienda había dicho que el Fonden existe, no como ellos lo saquearon, porque saquearon en gobiernos anteriores, pero ahí está el dinero. Es más, el presidente hoy en la mañana dice: lo que se necesite. No 18,000 millones, lo que se necesite. Bueno, veo esta campaña desde la trinchera política para decir: los de Morena se robaron el Fonden, los medios de algunos comunicadores desde medios golpeadores, hay que decirlo, diciendo que el presidente no reaccionó a tiempo, que está algo así como atolondrado, tonterías de ese tipo. ¿Qué piensa? Todo eso es ridículo, eso es utilizar políticamente las tragedias de la naturaleza. Es una actitud muy mezquina. Además, a ver, el presidente se presentó unas cuantas horas después, todos vimos en qué condiciones, todas las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, todas las entidades que dependen del gobierno federal están actuando al máximo de su capacidad. Lo que pasa es que, como decía un gran amigo mío, cuando la naturaleza quiere pegarte, te va a pegar. Y eso es lo que vimos ayer, una cosa inusitada. Entiendo yo que desde 1949 no se había registrado en la costa del Pacífico de México un fenómeno de este tamaño. Entonces, y que además pasó de tormenta tropical a categoría 5 de huracán en unas cuantas horas. Uh-huh. En unas cuantas horas. Es algo que tomó desprevenido a todo mundo. Estas cosas pasan en cualquier parte del planeta, cuando no son huracanes, son temblores, terremotos, catástrofes ecológicas, ¿no? Y hacer política con eso sí es lamentable, es de una gran mezquindad, yo pienso. Un día antes se debatía el extinguir o no, al final sí se definió la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, y con esto también se pone contra la pared
a una Suprema Corte de Justicia de la Nación confrontada con el presidente y ahora también con el legislativo. Vaya situación de Norma Piña como ministra presidente, porque tendrá que jugar al juez y parte si es que quieren rescatar los fideicomisos. Se ha aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República hace un par de días la extinción de estos fideicomisos que sostenían los privilegios y lo que enoja al mexicano de a pie. Un trato preferencial, un trato casi de iluminados por Dios. Y además un sistema poco eficaz de impartición de justicia en todos los niveles. A ver, yo sugiero esta idea. A lo largo de las últimas décadas, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han pasado por grandes transformaciones, notorias, evidentes. Si uno compara el sistema político de los años 60, 70 del siglo pasado con el de hoy, es indudable que ha habido muchos cambios. ¿Por qué se han rezagado los cambios del Poder Judicial? Yo creo que lo que falta reformar de fondo es ahora el Poder Judicial para hacerlo más eficaz, menos politizado, menos defensor de intereses particulares, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo en lo personal sí estoy de acuerdo con la idea de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia puedan ser electos por la población en general. ¿Por qué tenerle tanto miedo a lo que pueda elegir la población? Finalmente, si en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo también estamos ahí como representantes populares, ¿por qué no van a ser también los ministros de la Corte representantes de los intereses nacionales y populares? Claro, con un entrenamiento muy específico, como debe ser el entrenamiento legal, ¿verdad? Nadie está pidiendo que elijamos gente no preparada para esa función. Yo soy totalmente partidario de que debe haber un gran profesionalismo entre los ministros de la Corte. Deben ser juristas eminentes. Pero ¿por qué no dejar al pueblo escoger entre dos o tres opciones justificadas, calificadas para esa función? ¿Tú crees que haya una posibilidad de que se estén afectando a los trabajadores de abajo como en el Poder Judicial, como lo han señalado ministros y ministras, como incluso lo defendió Olga Sánchez Cordero, con mucho respeto? Creo que ahí la ex ministra o ministra en retiro está del lado equivocado de la historia. Mira, yo nunca he trabajado en el Poder Judicial, de hecho no soy abogado, yo estudié ciencias políticas e historia política, entonces yo no puedo decir que conozco a fondo el Poder Judicial. Conozco, digamos, el impacto que tienen en la sociedad mexicana, el impacto de sus decisiones. Entonces, yo más bien lo que diría es que se necesita revisar a fondo cómo funciona el Poder Judicial, y eso incluye a estos fideicomisos que han sido eliminados, que con la información que yo tengo, sí en efecto cubrían muchos privilegios injustificables. Te lo pregunto, senador, perdón por interrumpirte, No. porque hasta una marcha hicieron Sí. con el apoyo de muchos de estos trabajadores de media tabla para abajo del Poder Judicial, que pareciera que están siendo usados. Pero ahí se dice mucho que fueron utilizados, presionados para asistir a esa marcha, que en todo caso no fue muy numerosa también, ¿no? Yo creo que hay que abrir el Poder Judicial, tanto como el Legislativo y el Ejecutivo, al escrutinio público y al electorado, a que la gente tome decisiones. Yo creo que eso es una parte fundamental de lo que nosotros llamamos la cuarta transformación, ¿no? ¿Usted cree que se pueda conseguir la reforma judicial antes de que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador, o quedará para la primera presidenta de México? Todo va a depender de
lo que obtengamos, lo que Morena obtenga como votos en la próxima elección de junio del año próximo, ¿no? Pero como están las cosas, no puede darse una reforma. No, yo creo que en el escenario actual lo dudo mucho, lo veo muy difícil, porque además ya los ánimos están enormemente encendidos, exaltados. Hay una atmósfera francamente muy enrarecida. ¿Tóxica? No sé si esa es la palabra, porque por otro lado, también hay esta paradoja que luego la gente no se da cuenta. Se gritan improperios, se insultan, se gritan en tribuna, pero luego muchas veces los ve uno en los pasillos o en el comedor del Senado, platicando de cuestiones de todos los días, como si nada hubiera ocurrido en el debate, en el pleno, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, yo sí creo que hay una atmósfera enrarecida, tensa, sumamente tensa, porque además siempre las transiciones presidenciales en México, de tiempo inmemorial, desde el siglo XIX, han sido los momentos críticos de la vida nacional, de la vida política nacional, ¿no? Es la transición en el manejo del poder, y ahí se agudizan todos los intereses personales, partidistas, etcétera. Por eso yo creo tanto en abrir todos los sistemas y darle a la gente la opción de votar por lo que prefieran. Con este poder judicial que defiende privilegios, con este poder judicial encabezado por una ministra presidente como Norma Piña, confrontada con el presidente, y desde un poder judicial en donde se toman decisiones que parecieran ir en contra de los intereses del mexicano y la mexicana de a pie, sí, regresarle, descongelarle los bienes a la esposa de un personaje que está esperando ser sentenciado en Estados Unidos por vincularse con los narcos, también que enfrenta una orden de aprehensión y se ha amparado, sí. Solo como ejemplo. Sí, sí, claro. Pero hay muchos ¿El mexicano ejemplos puede aspirar a la justicia con ese poder judicial? Bueno, una muestra de que esa es una buena pregunta es que muchos mexicanos ya ni siquiera denuncian los delitos de que son víctimas, ¿no? Todos sabemos que el porcentaje de delitos que se denuncian es mínimo, ¿no? Creo que anda por ahí del 90% no se denuncian. Eso muestra la desconfianza que hay en toda la estructura del Poder Judicial. Muchas veces en niveles medios, bajos, y yo creo que también en los altos niveles del Poder Judicial existe el papel del dinero. Muchas veces se compran decisiones, por esto es lamentable, tenemos que revisar a fondo. Yo ahí sí estoy convencido de una revisión a fondo del Poder Judicial. Pero ¿cómo podemos confiar en un Consejo de la Judicatura Federal que está encabezado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que está confrontando? O sea, son los mismos de los mismos. Por eso digo, hay que revisar eso a fondo, sin miedo a que participe la gente, a que la gente opine y la gente elija finalmente. Si la Suprema Corte echa atrás la decisión que ustedes tomaron, ojo con lo que estoy diciendo. Sí. Si la Suprema Corte echa abajo lo de extinguir los fideicomisos y se regresa a sí mismo o a sí misma sus privilegios, ¿de qué nivel de infamia histórica sería esto? Yo creo que sería grave, pero ahí, ¿qué es lo que cabría hacer? De nuevo insistir, iniciar otro esfuerzo por reformar el Poder Judicial. No nos podemos quedar en una simple decisión de la Suprema Corte en un tema tan importante para la nación. Si no se mantiene lo que se aprobó en el Senado y ya se había aprobado en Cámara de Diputados, habrá que empezar de nuevo tratando de iniciar esta gran reforma de fondo, ya sea en el mes de septiembre, en el último del presidente López Obrador, si tenemos los votos suficientes, o en el nuevo gobierno. En esta vida y ciertamente en las cuestiones políticas, nunca hay que darse por vencidos. Si una vez no se pudo, hay que volver a empezar. Cuando tiene una meta clara en mente, ¿no? No solamente están caldeados los ánimos entre la oposición y la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT Verde. Al interior de la coalición, al interior de Morena, también veía muchos gritos y sombrerazos. Malú Micher, su colega de Guanajuato, diciendo que renunciaba al partido y que iban a iniciar una huelga de hambre. Hoy parece que se calmaron un tanto los ánimos, pero no queda definido si se va o no se va.
Malú Mitchell, que ha sido protagonista en la campaña de Marcelo Ebrard, un Marcelo Ebrard confrontado con el partido por la decisión de la encuesta que deja como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum. ¿Qué caramba se está pasando, don Héctor? Bueno, lo que está pasando es que estamos en la época de la selección de candidatos al poder legislativo, al poder ejecutivo. Entonces, es la época en que afloran toda clase de intereses personales, a veces de resentimientos personales. Es un momento muy crítico en el sistema político mexicano. Todos sabemos que en estos días, por ejemplo, se van a lanzar las convocatorias para las candidaturas a las 9 gobernaturas del año próximo, que están en juego el año próximo, al Senado y a la Cámara de Diputados. Entonces, es un momento especialmente difícil, pero yo espero que una vez que esté definido el asunto de las candidaturas, que será en cuestión de semanas, se asienten las aguas. No podemos vivir siempre en medio de una crisis donde muchos quieren arreglar las cosas a gritos, ¿no? No, yo creo que pero no hay riesgo de difícil. alguna ruptura. No, yo no creo. A pesar de los desencuentros. No, va a haber desprendimientos, eso sí, claro. Habrá X legislador o legisladora que se separe, como ya está ocurriendo, pero yo creo que el centro, el corazón del movimiento es tan fuerte porque hay tanta convicción detrás y hay una claridad en el proyecto tan grande que eso se va a sostener. Yo creo que pase lo que pase, digo, en los próximos meses, la parte toral del movimiento de regeneración nacional se sostiene. En la medida, sobre todo, en que se sostengan los ideales, lo que hizo que nos reuniéramos en este movimiento y hoy partido. Lo demás, pues son cosas un tanto circunstanciales y accidentales y también de muchos intereses personales. Pero va a pasar esta época y ya habrá candidatos y sencillamente la opción será o votan por la transformación o votan por la regresión a lo ya probado, lo ya ensayado durante décadas y que había dejado un gran fracaso en términos generales. Al menos un par de colegas tuyos se han brincado a otro partido, a otra bancada. ¿Traidores al movimiento? Llegaron de alguna manera llegaron también por el factor López Obrador, por el obradorismo. Eso sin duda alguna. Y ahora voltean bandera al estilo Lili Telles, hay que decirlo, Germán Martínez, estos traidorcetes. Te voy a decir una cosa, yo no quisiera contribuir justamente a la crispación que ya hay, usando adjetivos así de fuertes, ¿no? Es evidente que ha habido diferencias, que hay gente que llegó con Morena y ya no está en Morena por distintas razones, pero son pocos los casos, por una parte, y por otro lado, bueno, pues ya si nos ponemos un poco filosóficos, dirían muchos escritores, es la condición humana, ¿no? La condición humana y la naturaleza de la política en cualquier parte del mundo. La vez pasada, la vez anterior que estuvo en nuestros estudios, le mencionaba la posibilidad, porque estaba el presidente definiendo quién llegaría a la Cancillería luego de que Marcelo Ebrard renunció. Y usted me decía, sin censura, en su generosidad de siempre, senador, no, yo no. No. Pero su amigo, el presidente, sí, Andrés Manuel López Obrador, dice que lo va a proponer como embajador de México ante la ONU. Y eso sí, la verdad, le soy sincero, cuando lo escuché, y lo digo aquí abiertamente, me emocionó, porque una persona comprometida, elegante, estudiada, preparada, no solamente merece eso, México merece esa representación hoy que el mundo está tan convulso, ¿no? La cosa, va a ser importante el papel que juegue México también en esta ONU. Claro. ¿Qué pensó? ¿Cómo ocurrió esto y qué piensa ahora? Son muchas cosas. En primer lugar, te agradezco todas tus expresiones, mil gracias, me conmueven a mí también, pero lo que pasa es que yo sí creo que quizá pueda yo aportar algo especial en la ONU, en la representación de México en la ONU, porque bueno, finalmente toda mi vida, la verdad es que desde la niñez empecé a estar enterado y al corriente de lo que ocurría en el mundo,
Para mí, siempre mi horizonte fue no únicamente México, aunque México es lo principal, seguro, pero observaba yo la escena internacional. Entonces, algo sé, algo he visto y conozco muy bien la Organización de las Naciones Unidas. He tenido muchos amigos, no solamente mexicanos que han participado en la ONU, sino también de otras nacionalidades, porque como sabes, yo estuve en la universidad en el extranjero, entonces muchos de mis amigos acabaron en distintas posiciones en la ONU, conozco bien el organismo y creo que es mucho lo que se puede hacer porque pese a que hay que reconocer las limitaciones de la ONU, no siempre puede evitar grandes conflictos. Bueno, no pudo evitar el problema de Ucrania, no pudo evitar o solucionar, mejor dicho, el ya añejo problema entre Palestina e Israel, ¿verdad? Que es un problema que data de alrededor de 75 años, cuando menos desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Entonces, es cierto, la ONU no ha podido resolver todos los problemas de estas décadas, desde que la ONU fue fundada en 45. Pero, primero que nada, ha evitado una gran conflagración nuclear. Y ha habido muchos momentos en que hemos estado al borde de la guerra nuclear, digamos, durante la crisis de los misiles cubanos, eh, precisamente a veces en relación con el Medio Oriente ha habido innumerables crisis. Esta no es más que la más reciente de una serie de graves crisis que ocurren en el territorio de lo que fue Palestina y hoy es en parte Israel y en parte de territorios palestinos. Ha habido varios momentos en que el mundo ha estado cerca de una tercera guerra mundial y esto en alguna medida se ha evitado por la existencia de la ONU. Yo siempre digo, con todas sus limitaciones, el mundo sería un lugar mucho peor si no existiera la ONU. ¿Se lo propuso el presidente personalmente? Sí, 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 claro. ¿Nos puede contar un poco de...? Tuvimos algunas conversaciones. Bueno, había la circunstancia de que ya quería regresar a México Juan el Ramón? doctor Juan Ramón de la Fuente, quien a mi juicio hizo un papel espléndido en la ONU. Él es una persona tan capaz que donde se le pone hace un papel muy distinguido. Entonces lo platicamos. Lo que pasa es que en el caso de la Cancillería, como creo que ya te he comentado, yo siento que ya no tengo la fuerza física para viajar de la Seca a la Meca, a veces de un continente a otro en una sola semana. Si alguien me hubiera propuesto eso cuando tenía yo 40 o 50 años, seguramente me hubiera interesado mucho, pero ya a estas alturas de la vida, ¿no? En cambio, al menos en la ONU no creo que me moveré de Nueva York. Pero, ¿qué le dijo el presidente? ¿Aviéntate, Héctor? No, ¿O quiero no, que lo hagas, Héctor? no, él es increíblemente amable conmigo siempre y generoso. Me pidió me preguntó que si me interesaba esa posibilidad. Yo le dije que sí, como no. Y ya nos pusimos de acuerdo, digamos, en algunos temas básicos que habrá que abordar. Yo personalmente pienso que tenemos que seguir haciendo en la ONU el esfuerzo porque se lleve hasta sus últimas conclusiones el plan que propuso el presidente, que le llamó Plan de Bienestar y Fraternidad, no sé si lo Sí, claro. recuerdas, que es un plan importantísimo para combatir la desigualdad que hay en el mundo, no solamente en México o en América Latina, en el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica. Ese 1% que concentra tanto de la riqueza mundial, mientras billones de personas viven con $2 o unos $50 al día. Entonces, ese plan, ahí está en la ONU. Todo esto se interrumpió, digamos, el análisis y el posible la posible puesta en práctica de un plan como el que propuso el presidente López Obrador, todo se detuvo por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Que es el otro gran problema que hay en la actualidad, ¿no? Pero yo creo que hay que tratar de revivir eso y sería un gran éxito para el mundo, ya no para México, para el mundo entero, que las grandes empresas y los grandes capitales de este planeta dedicaran un porcentaje de sus ingresos anuales al combate a la pobreza extrema.
y al combate a la desigualdad. Eso es un tema. Otro tema que a mí me parece que hay que empujar en la ONU es la reestructuración del Consejo de Seguridad, que ya es un esfuerzo de hace mucho tiempo, pero que no se logra, porque claro, en el Consejo de Seguridad no hay más que 5 naciones que tienen derecho al veto y que son básicamente las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un sistema en el Consejo de Seguridad, a mi modo de ver, anquilosado, que correspondía a las realidades geopolíticas de 1945, pero ya no corresponde a las realidades geopolíticas de hoy. Entonces, ahí hay una tarea enorme para la ONU, porque muchas de las limitaciones o de las inacciones de la ONU a veces es porque un solo miembro del Consejo de Seguridad veta resoluciones de la Asamblea General. Si se resuelve ese problema, entonces se vería que la ONU puede ser mucho más eficaz y más determinante en la solución de conflictos. Y bueno, precisamente en la ONU, la alianza Estados Unidos-Israel ha frenado muchas de las posibles resoluciones en torno a este conflicto histórico que ahora nos ha llevado a esto que debe de dolernos a todos. Le han criticado al presidente por decir que mantendrá una neutralidad en esto, porque además los responsables de un lado son los militantes de Hamas, sí, y del otro lado es la respuesta de todo un gobierno, el que encabeza el primer ministro Netanyahu. ¿Cómo lo ve usted? Si por un lado se tiene que, obviamente, condenar el terrorismo. Claro, que eso lo condenamos todos. Y creo que el presidente lo ha dejado muy claro también. Pero por otro lado, la respuesta que se ha llevado a civiles, a sí, miles de personas ya del lado en Palestina es también deplorable. Lo que pasa ahí es, por lo menos 2 cosas creo yo que habría que mencionar. En la idea de no intervenir en conflictos externos, en conflictos internacionales, está en la Constitución mexicana, en el artículo 89, es uno de los principios de política exterior plasmados en el artículo 89 de la Constitución. Entonces hay un mandato constitucional de no intervenir en conflictos externos. Por otro lado, México ha tratado y sigue tratando de ser un país, como yo suelo decir, puente entre países en conflicto, y para contribuir a sentar en la mesa, a dialogar a las partes en conflicto, tiene un país que tener una cierta distancia de ambas partes. Yo no necesariamente le llamaría neutralidad, sino distancia que permite ser un mediador viable, creíble, ¿verdad? Y eso México lo ha hecho muy bien, por ejemplo, en Centroamérica, en el pasado, más recientemente con otros países de Sudamérica. Y yo creo que en el caso de Israel y Palestina también sería un privilegio poder contribuir al restablecimiento de las negociaciones que puedan llevar a lo que a mi juicio constituye la solución en el caso de Palestina e Israel, la constitución de 2 estados plenos de derechos, de su soberanía, 2 estados que funcionen como un verdadero estado moderno, en proximidad y hasta con buenas relaciones diplomáticas. Lo que no debería seguir es esta constante de cada 3 o 4 años una grandísima crisis. Y esta es probablemente la mayor de todas, la que estamos atestiguando. Entonces, para poder contribuir a sentar a las partes a dialogar, yo sí creo que un país tiene que tener una cierta distancia de ambas partes. No estoy tratando de sugerir que México tenga la clave para resolver un problema con raíces tan profundas y tan antiguas, pero sí creo que podemos estar entre los países. Otro país, por ejemplo, ha sido Noruega, que puede en determinado momento ser un interlocutor con ambas partes, pero eso implica una cierta distancia también de las partes en conflicto. ¿Como para cuándo se muda a Nueva York, senador? Pues ya en cuanto, ahora pasando la semana que, digamos, a la que nos referimos en el Senado como la del Día de Muertos, que es la próxima semana,
Yo creo que ya se echará a andar el procedimiento, yo solicitaré licencia y vamos a ver si me ratifican mis colegas senadores y senadoras. Se le iba a preguntar, ¿usted No. confía que lo ratifiquen? Porque así como andan a grito pelado, carambas, ¿eh? Yo diría primero que nada que no haya nada a gritos, que todo sea de una manera civilizada, un intercambio de opiniones y de posturas. No, pero la verdad es que se va a presentar una situación curiosa. Yo en estos 5 años y pico en el Senado, una de mis funciones primordiales ha sido la ratificación de embajadores y cónsules generales que México envía al exterior. Pues ahora se van a invertir los papeles y ahora yo voy a asistir a la Comisión de Relaciones Exteriores para ver si me ratifican mis colegas a mí. Vamos a ver. Yo siempre... No adelantemos vísperas. No, bueno, pero ya está buscando apartamento. No, para empezar, México tiene una residencia ahí. Ah, bueno. Sí, ¿no? Esa es una representación con todas las de la ley, incluyendo una casa. Qué bueno que lo aclara, porque yo me quedé en otra cosa. A ver, don Héctor, pues espero que aquí, en la Ciudad de México, ya sabe que esta también es su casa, o allá en Nueva York, podamos siempre hablar de estos temas. Bueno, que son después importantes. de todo, ya hemos platicado en California, ¿no? O fue en Arizona, o en ambas. O en Chicago. En Chicago. O en Chicago, fue claro. en Chicago, sí. Bueno, yo estoy a tus órdenes en Nueva York, estaré en caso de que me ratifiquen. Le agradezco mucho y espero que antes de que se vaya a Nueva York, aunque sea así de pasadita en el Senado, deje un mensaje para la audiencia de Sin Censura cuando se dé este proceso. Magnífico, Y por lo pronto, le agradezco siempre su generosidad. Muchas gracias y de veras, cuando quieras, cuando andes por Nueva York, no van a faltar temas en la propia ONU, ¿verdad? Eso que ni qué. Es el senador Héctor Vasconcelos. Debo de decirlo, el elegante Héctor Vasconcelos, siempre generoso con esta audiencia de Sin Censura, siempre mesurado. Bueno, pocas veces lo he visto enojado. A veces lo hacen enojar esas personas que gritan mucho, pero bueno, esa es harina de otro costal. Usted lo ha visto, lo ha escuchado aquí en Sin Censura hablar de estos temas y yo le agradezco por su atención, por su compañía, pero sobre todo por vernos y por compartirnos con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Aquí cerramos esta noche, recordándole que a las 6 de la mañana llega Toño, mi compañero Antonio Toño Ruiz, con las noticias del momento y el previo de la mañanera, que usted puede ver estas mañaneras que no tienen desperdicio, bueno, nunca lo han tenido, pero estas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en nuestros canales Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Por lo pronto, vamos a descansar, hemos cumplido esta noche y que Dios nos bendiga a todos.